Y nosotros acá vamos a repasar un poquito lo que es el concepto de las razones trigonométricas, porque eso nosotros lo vimos en noveno, hace bastante rato, entonces a veces necesitamos como el concepto de lo más básico para poder entender ahora las funciones trigonométricas. Entonces nosotros estudiamos lo que era en el triángulo rectángulo, que era seno de un ángulo, ¿ok? En ese momento, cuando uno está en noveno, uno ve para ángulos agudos de 0 a menores de 90. Entonces a uno le dicen calcule seno, coseno y tangente. Básicamente esas tres de un triángulo, de un ángulo, ¿verdad? En un triángulo rectángulo. Entonces uno se tenía que memorizar que seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Okay? Junto a esas uno debería de haber visto que es cosecante, secante y cotangente. ¿Okay? Son simplemente, se dice las recíprocas, ¿ok? O las, como es la relación inversa, es al revés. Si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces cosecante, que es la que yo les estoy escribiendo aquí al lado derecho, cosecante es al revés, es hipotenusa dividido por cateto opuesto. Y así, entonces secante es hipotenusa sobre adyacente, es como la inversa de coseno. Y cotangente es, en vez de ser coca, digamos, opuesto sobre adyacente, es al revés, es adyacente sobre el opuesto. Entonces es hacer las divisiones al revés, las razones, se dice, las relaciones entre los lados, pero al revés. A la gente le cuesta memorizarse cuál es cuál. Nosotros ocupamos a veces eh, convertir cosecante en la inversa, ¿verdad? Entonces, cosecante empieza con C, o sea, es una forma de memorizar. Empieza con C, hace pareja con la que empieza con S, ¿ok? Es como que yo asumo que para ustedes básicas son seno, coseno y tangente. Entonces, estas tres que son nuevas, la que empieza con C va, hace pareja con la que empieza con S, de las básicas. Entonces, cosecante empieza con C, hace pareja con seno. Entonces, cosecante es el inverso de seno. Secante, secante empieza con S, ¿verdad? Entonces hace pareja con coseno, es el inverso. Cotangente, bueno, la misma palabra dice tangente, entonces hace pareja con tangente. Cotangente es el inverso de tangente. Aquí más abajo en esta hojita, yo sé que se ve así como tal vez mal presentado para algunos, pero yo siento que es como más natural, es como si estuviéramos en la pizarra, en la vida real, ¿verdad? En la pizarra yo les escribiría así, esas observaciones. ¿Cómo hago para pasar tangente a senos y cosenos? Bueno, tangente es opuesto sobre adyacente, pero tangente, otra cosa que memorizar es seno sobre coseno. ¿Sí? Eso es muy importante. Luego, aquí es una manera de escribirlo. Lo pueden escribir intercambiado el cosecante con el sen también, con seno del ángulo. Seno del ángulo es igual al inverso de cosecante, dice aquí. Coseno es el inverso de secante. Y aquí dice tangente es el inverso de cotangente. Si ustedes quieren lo apuntan así, y si quieren escribir más, lo apuntan. También las parejas, o sea, la misma expresión como al revés. Entonces sería cosecante es igual que 1 entre seno, secante es igual que 1 sobre coseno, cotangente es igual que 1 sobre, sobre tangente. ¿Okay? Repito, cotangente igual a 1 sobre tangente. Ustedes lo pueden escribir en la casa como en una ficha para tener como ese montón de identidades apuntadas en un solo lugar. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Profe, Dime. esas son las pitagóricas, ¿se puede decir? No, eso es noveno grado. No hemos empezado por identidades, ¿ok? Porque el Mm, compañero dice que hay como una lista de cosas que memorizarnos. Este es como el concepto primero. Que Son 62 cosas que hay que memorizar. igual ahora, pongámonos a verlo así, es como que yo les dijera para el examen, en un semestre normal, pueden traer en una ficha apuntadas las identidades. No es memorizárselas, es saberlas usar. Y hay unas como 5 muy básicas que ya uno se termina aprendiendo. Igual ahorita, y ahí usted va a tener todos los materiales en la casa, hace el examen, bueno, lo sube. ¿Qué es lo que usted necesita? Tener el material ordenado para poder ir a buscar bien las cosas.
Aquí vamos a hablar un poquito igual de noveno. Uno aprendió en la escuela que los ángulos se miden en grados, ¿cierto? Y en noveno le enseñan que también hay otra unidad de medida, que son los radianes. Entonces ustedes deberían de saber pasar de grados a radianes. Yo aquí lo apunté y no voy a profundizar en eso. Yo lo hago con regla de 3 cuando lo necesito hacer. Y ustedes, básicamente lo que ahorita ocupan ver es en la calculadora cómo se pasa de grados a radianes. Yo lo calculo y sé dónde está. Entonces no me hubiera acordado, ¿verdad? Lo hubiera traído para explicarles un poquito ahí. De grados a radianes ya deberían de tener por lo menos un poquito de recuerdo de eso. A uno le dan el número de grados, digamos 90 grados. ¿Cómo lo hago para pasar a radianes? Hay gente que se memoriza esto. Para mí en particular no me gusta memorizar, entonces pi entre 180, ok, se me va a enredar después. Si multiplico por pi entre 180 ya te da el número de radianes. Entonces te da una fracción, te da una cantidad simplificada y a eso le pones rad a la par. Ok, ese rad estás diciendo radianes. Ok. Yo lo hago con regla de 3, que eso es lo que hice aquí como un cuadrito. Yo lo que siempre pienso es, ¿qué son radianes? Bueno, nosotros nos dicen que 180 grados hace pareja con pi radianes, o sea, como más o menos 3,14 radianes. Entonces, un radian son como 57 grados. Esa es la relación que nos dan. 180 grados es pi radianes. Entonces, n es el número de grados, x son los radianes. Yo lo que hago siempre es colocar el número que me dan en la casilla. Entonces, si a mí me dan 90 grados, pues tal vez como a rayar aquí, digamos que me dieron 90 grados. ¿Okay? Así 90. Yo quiero saber cuánto es en radianes. Yo digo 180 pi, aquí me dieron un grado, entonces yo pongo 90. ¿Sí se ve? 90. Entonces yo averiguo x. ¿Cómo lo averiguo? Con regla de 3 yo lo que hago es 90 por pi, ¿verdad? Multiplicar por el que está en diagonal. Dividido por 180. ¿Okay? Aquí esto es división, lo que hago. Y de aquí para allá a ellos los multiplico. Entonces, multiplico así. 90 por pi entre 180. Yo lo Eso hago así. es pi medios. Pi medios radianes. ¿Ok? Entonces, cuando te dicen pi medios, no es grados, es radianes. A veces en los ejercicios uno no pone radianes. Digamos, el límite es menos. X tiende a pi medios radianes. Hay que sobreentenderlo. Pero a veces, por ejemplo, a mí se me hace más natural en grados, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuánto era pi medios? Entonces yo lo paso a grados. 90 grados. Entonces tal vez se me hace más natural, ¿verdad? El ejercicio, entenderlo. ¿Por qué yo lo hago con regla de 3? Porque así solo eso me memorizo, que en diagonal se multiplica y el otro número solo se divide. Y eso me sirve, vamos a correrlo aquí un poquito, here, mouse, acá. Si yo quiero pasar de radianes a grados, como acabo de hacer un ejemplo, digamos que nos dan, no sé, 7 pi sextos, tal vez, así un número cualquiera. Si me dan 7 pi, eso es un pi, sextos radianes. Ya, a mí no me gusta memorizar que aquí la fracción es al revés, 180 entre pi. Con eso estaría bien, si me dan ese número. A ver, ahí viene Kevin, viene tarde. No, mentira. Ahí, así está mejor de darles el aceptar a la clase, yo creo, 26. Aquí estamos con este ejemplo, entonces, de radianes a grados. Te dan un número y lo multiplicarías por 180 entre pi, y eso te da los grados. Yo lo que hago es, en vez de hacer eso, siempre escribo 180, hace pareja con pi. Si me dieron radianes, lo coloco aquí en la columna de radianes, y yo pongo entonces 7 pi sextos, y entonces hago, ok, tengo número contra número, esos dos se multiplican. Y se divide eso por pi. Ustedes pueden hacer ahí la división. 7 pi sextos. ¿De cuánto les va a dar? 716 grados. ¿Cuánto? 716 grados. No. 7 pi sextos por 180. Sí, le puse mal. Por 180 y luego entre pi.
quedar un poquito más de 180. 210 tal vez. $210, profe. A ver, 210. Aquí me pusieron 210. Perfecto. Entonces así yo lo hago en diagonal y eso, y no me lo memorizo. Ustedes, no, siempre fíjense cuando están haciendo ya límites trigonométricos en una práctica, cambiar de tener la cálculo de grados a radianes. Siempre sale como en modo, shift mode, ¿verdad? Mode, shift mode, no sé. Y ahí la que diga la opción rad, esa es la de radianes. La que dice deg es la de grados. Degrees en inglés y por eso está así. En inglés la calculadora, bueno, si la tienen en español mejor. Digamos, Ajá. al ponerle la respuesta hay que ponerle rad o G. Aquí, grados se pone con una pelotita, aquí está, ve. Digamos, pi cuartos radianes, ¿cómo se pone la respuesta? Pi cuartos por 180 entre pi, ¿verdad? Ese resultado da 45, entonces se pone grados, que sería esa bolita chiquitita que uno pone arriba en grados. No G, porque si, bueno, en lo matemático, G son gramos, ¿no? En lo demás, ¿verdad? En ciencias. Sí, es gramos, ya me acordé. Ajá, la G es gramos. Entonces, en grados es una bolita. Ahora, 120 grados, este es un ejemplo. ¿Cómo se pasa? A radianes, aquí está, se calcula 120 por pi entre 180, y lo que de esa fracción simplificada, pues aquí queda. Hay gente que lo tiene en decimales y se hace un enredo, entonces dejen esto del símbolo pi a un lado. Y hacen solo los números, 120 entre 180 te daría 2/3, y usted luego pone que pi no lo usó, entonces aquí está, lo escribe a un lado, ¿verdad? Multiplicando por pi, entonces 2 pi tercios, y lo va a pasar. Okay. Entonces, vamos a borrar. Estamos explicando ahí noveno, ¿ok? Aquí voy a explicar, creo que vagamente ustedes pueden buscar en internet la función seno y se explica paso a paso de dónde sale. La función seno es ampliar no solo los ángulos agudos, ¿verdad? En el triángulo, rectángulo, sino que ahora hablamos del círculo trigonométrico. En el círculo, tal vez es este que está aquí, se puede ver más, aquí está, a un ladito. Este círculo de acá me permite dibujar ángulos de infinita cantidad de grados, lo que usted quiera, 200 grados, 300 grados, 600, no sé, 1.000.000, lo que usted quiera. Lo que pasa es que aquí hay un inicio que es en el eje X positivo. ¿Okay? Vamos a señalar acá. ¿Okay? Este eje es el inicio, es el lado inicial. Y si yo dibujo un ángulo, la forma positiva de hacerlo, ¿okay? La forma estándar es abrirse hacia la izquierda, hacia arriba a la izquierda. ¿Okay? Entonces, el lado terminal, por ejemplo, es este en rojo. ¿Okay? Y eso es un ángulo dibujado en los ejes X y Y, en el centrado ahí. Empieza el lado inicial en el lado positivo de X y el lado terminal donde termine. ¿Okay? Aquí dibujamos un ángulo, este es obtuso. Lo que pasa es que ahí encima dibujamos un círculo de radio 1, de una unidad. A ese círculo se le llama círculo trigonométrico. Entonces, está el ángulo, está el círculo, y está un punto donde ellos se intersecan. Aquí yo le puse P, ¿verdad? Aquí hay un punto, aquí donde estoy señalando. Ese punto es la intersección del ángulo y el círculo, y ese punto tiene ciertas propiedades, que ese punto tiene una coordenada X y Y. Pero entonces la primer coordenada es coseno del ángulo y la segunda coordenada es seno del ángulo. No sé si aquí los enreda, que se llama X el ángulo, ¿okay? Porque no lo escribí en ninguna esquina, solo aquí puse coseno de X, seno de X. O sea, un punto donde el ángulo corta el círculo. En ese punto, la coordenada X es coseno y la coordenada Y es seno. Eso sí hay que memorizarlo y saberlo muy bien. Si no lo saben,
pues tienen que dedicarle por lo menos una media hora de buscar todo lo de trigonometría, donde expliquen círculo trigonométrico y hacer esos apuntes, ¿verdad? Yo aquí escribí f, igual, disque resumido, ¿verdad? F es una función de dominio real. ¿Por qué dominio real? Cualquier ángulo yo lo puedo dibujar, yo puedo decir menos 300 grados. Entonces, si es negativo el ángulo, yo pongo su lado inicial, vamos a rayar, su lado inicial en el eje X. Y 300 grados, no sé, yo empiezo a contar hacia allá, hacia aquel lado, o sea, hacia abajo, sí, sería. Usted empieza a contar 300 grados, que para mí terminaría como por aquí. Pero ahí 300 grados no es el agudo, sino que es toda la vuelta hasta acá. ¿Okay? Entonces, ese ángulo le corresponde un punto acá, donde corta al círculo trigonométrico. ¿Ven? Entonces, cualquier ángulo se puede dibujar. Si es un ángulo de 1000 grados, entonces, claro, vamos a iniciar aquí. De 1000 grados sería iniciar acá y dar vueltas aquí. Una vuelta son 360 grados y 2 vueltas son 360 y 360, 720. Y 1000 grados me faltan, ¿cuántos me faltan? 280. Entonces 280, vamos a terminar, si no me equivoco, como aquí. ¿Okay? Vean que me parece una locura eso, aquí está. ¿Ok? Entonces, para mí, el ángulo es, a ver si lo puedo pintar en otro color. ¿Ustedes ven bien y escuchan bien? Sí, profe. Sí. Ese sería el ángulo, o sea, da muchas vueltas, pero el lado terminal es el que importa, y lo que importa es el punto donde toca el círculo trigonométrico. ¿Ven? Entonces, a cualquier ángulo yo puedo decir cuál es seno, cuál es coseno, cuál es tangente, porque ya lo puedo dibujar ahí. Y dice que tengo internet inestable. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Profe, yo donde me perdí fue cuando usted habló de 300 grados, que lo hizo, ¿Ah? no lo hizo en contra de las manecillas del reloj, sino Es que dije menos 300 en- grados. Así, menos 300 sería ok. abrirse hacia acá y quedaría por aquí. Ese es el ángulo. Entonces, lo que pasa es que aquí, entonces vemos que hay muchos ángulos que tienen el mismo seno y coseno, porque tienen el mismo lado terminal, se dice. En mis tiempos, eso lo veíamos en el colegio. Ustedes no sé qué tanto vieron en cuarto y quinto eso, porque ya se me olvidó. Creo que no vieron nada. ¿Okay? Entonces, muchos ángulos tienen el mismo seno y coseno. Eso hace que la función seno y coseno sean oscilatorias. Es una onda, ¿okay? Que sube y baja y es periódica. Entonces, vamos a ver la función. El periodo es 2pi radianes, o sea, cada 360 grados se repite el comportamiento de la función seno. El dominio es R porque... Profe, Ajá, perdón, sí. de hecho, la aula virtual de la cátedra creo subió un tópico de repaso para cálculo, por si no sabes. Ahí aparece hecho todo lo que es trigonometría. Sí, yo lo que hago es como pensar en ustedes a nivel de, ¿van a leer 60 páginas o van a ver 3 videos de 10 minutos? Eso es lo que yo pienso. Entonces yo siempre les digo, vayan en YouTube a un profe que explique. Por ejemplo, Julio, profe, no explica, o sea, no explica tanto porque él está haciendo lo operativo, las operaciones. Hay videos, creo, en los que sí explica un poquito más de dónde sale. Ustedes ocupan un video explicativo del concepto, de dónde sale, ¿verdad? Para No, que eso claro, lo entiendo, era para aprendan. que vieran la función. ¿Cómo? No era para que tuvieran la ilustración de la función. Ajá, la función. Sí, ya voy para abajo para que vean el dibujo. Aquí, bueno, esto es aquí como resumido, con una letra muy fea, pero aquí está la función. Ok, es la parte roja. Entonces, es una función periódica. Si la buscan en otra fuente, entonces se va a ver tal vez un poquito más, con mayor frecuencia, pero es la escala del dibujo, nada más. ¿Okay?
Entonces son como unas ondas que suben y bajan, tienen crestas y valles, y lo que yo pienso para que memoricen la función es que seno pasa por el origen, ¿ok? Por 0, 0. Para mí eso es muy importante para memorizar, porque ustedes, si se les olvida cuál es cuál. Para mí seno de 0 vale 0. Ya con solo eso sigo, el dibujo, la gráfica o lo que esté trabajando, ¿ok? Es una función que es continua, no hemos hablado del concepto de continua, pero quiere decir que no tiene huequitos, ni tiene asíntotas verticales, ni horizontales. Ella sigue su comportamiento siempre igual, ¿ok? Esto que sea como continuo, el trazo hace que sea más fácil. Aquí, a ver, les escribí un límite. Este es un límite que es inmediato, ¿ok? Que es de esos de sustituir. Aquí dice límite cuando x tiende a pi de seno de x. ¿Qué es lo que ustedes hacen en los otros ejercicios? Evaluar el número que está acá. Ahí dice pi, entonces te fijas que la cálculo está en radianes y entonces pones seno, paréntesis, pi, ponen el símbolo pi, le dan igual. Eso es evaluar, entonces les va a dar 0. Entonces, este es un límite que es inmediato. El límite cuando x tiende a pi de seno de x es 0. No tiene nada de gracia, nada de complejidad. Lo que pasa es que así no nos preguntan a nosotros, nos preguntan un poquito más complicados. Para los límites que ustedes vean que tiene seno, coseno y demás, hay como 3 límites que son básicos, que no los van a ver salir de ningún lado. Esos sí son de memoria, que fue lo que dijo ahora el compañero. Eso hay que memorizarlo. Esto hay que memorizarlo. Este que está aquí dice el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x da igual a 1. Entonces no tenemos el problema de que van a un examen presencial sin armas, ¿verdad? Sin un resumen. Ustedes eso apúntenlo en el cuaderno, en una ficha, dice, bueno, límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x da 1. Ese es básico. Con ese vamos a jugar. ¿Ok? Voy a dar chance para que si tienen una hoja a un lado, ese lo vamos a apuntar ahorita para ver los ejercicios. Eso, en el fondo, lo que quiere decir, para el que le interesa saber de dónde sale, es que la función seno y la función x se parecen mucho, son muy parecidas cuando x tiende a 0. ¿Ok? Cuando una división de funciones da 1, el límite, quiere decir que son muy parecidas. Entonces, es como que yo les diga, la función identidad, la función y igual a x, si la dibujo aquí arriba se ve así, por ejemplo. O sea, se ven muy parecidas. La inclinación que trae seno de x es muy parecida a la inclinación de la identidad. Eso es lo que dice. Pero nosotros no profundizamos en eso, o sea, nada más memorizar este límite. Seno de x entre x da 1. ¿Okay? La función coseno tiene sus propiedades y demás. Ya dijimos que coseno es la primer coordenada de los puntos y demás. Bueno, esto no lo voy a leer, nada más vamos a ver aquí la función. Esa es la función que tenemos. Esta es coseno de x. ¿Qué vemos diferente? A ver, perdón, vamos a admitir aquí. Que no está en 0. Que no está en 0, ajá. Es la misma como si lo hubieras agarrado como un resorte y lo moves, ¿verdad? Sí, porque coseno en grados, no sé en radianes, en grados vale 1. Entonces tiene que pasar por ahí arriba, me imagino. Ajá, coseno de 0. Es que en radianes y en grados 0 es 0. O sea, 0 grados son 0 radianes. Entonces sí, si vos pones coseno de 0 es 1. Muy bien. Entonces es una forma de memorizar. Y denme un chancecito que estoy admitiendo al compañero que seguro se le fue el internet. Y ahí estamos todos. Esta es la función coseno. Entonces yo lo que memorizo es que coseno de 0 es 1. O sea, pasa por 1. Es decir, estoy en una parte más alta. Y otra vez viene baja y sube. Si ustedes ven, es como una W, es una función, se llama una función par, cuando es idéntica, como un reflejo, como un espejo, con respecto al eje Y. Entonces, a los dos lados va haciendo la misma figura, la misma figura. Esas funciones se llaman funciones pares. En cambio, seno era función impar, porque más bien donde ella sube hacia los positivos, en los negativos baja, ¿verdad? Va al revés. ¿Okay?
siempre coseno de x, el máximo y el mínimo que tienen de valores es 1 y menos 1, igual a función seno. 1 y menos 1 es como el ámbito va de 1 menos 1 nada más. Aquí un límite muy, ¿verdad? Nada más evaluar. Límite, cuando x tiende a 2pi, de coseno de x, ¿qué sería? Evaluar 2pi, o sea, coseno de 2pi, lo ponemos en la calculadora y nos daría 1. Eso es un límite muy, muy simple. Este es un límite que hay que, este sí lo vamos a apuntar, este de aquí. Para los que entraron y salieron, hay un límite antes de este que tenemos que memorizar. El límite cuando x tiende a 0, de seno de x entre x da 1. Y este otro límite, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x entre x es igual a 0. Profe, escríbaselos ahí, pobrecillos. No, ya ahorita devuelvo la página. ¿Ustedes saben cómo calcular límites con internet? No. No, profe. Hay una aplicación de Microsoft que se puede descargar en la compu, pero no sé qué computadora tiene usted. Ya le busco el nombre porque se me olvida. Vean. Igual esa aplicación que él dice también está para teléfono. Sí, vean, yo hago esto. Ustedes necesitan Usted Para la vez esto en su pasada, vida. usted había dado una página, la otra vez, no me acuerdo cuál era. Sí, necesitan esto en su vida. Vea, Wolfram Alpha. A ver, Wolfram Alpha. Ustedes pueden ver lo que estoy escribiendo, ¿verdad? En el buscador. Wolfram Alpha. Eso hace cálculos más difíciles que la calculadora. Bueno, también es que la calco tiene muchos recursos, pero a veces ustedes no lo saben todavía. Ahí, por ejemplo, yo estaba hablando con una profe ayer, entonces estábamos hablando de un límite. Entonces, vean, es como aprender la terminología. Entonces, este es muy natural para uno escribir. No sé si lo logran ver bien. Ahí dice lim y uno pone la función y pone AS, ¿verdad? Es como decir cuando X, y aquí ustedes escriben la flechita es que este teclado no lo conozco. Ese es el signo del centro, ¿verdad? Como el menos. Y ponen, no conozco mi teclado, perdón. Me hicieron mi teclado, no sé. Ay, no. Ese teclado, según yo lo había cambiado, ¿no? Bueno, le pone la otra flechita y ya, encima. No voy a estar jugando aquí ahorita. Después me pasean todo. Aquí dice, cuando X tiende, ¿verdad? Flechita a 0 por la izquierda, le puse inclusive. ¿Ok? Lima no. Lim y ponemos el criterio. Entonces uno le da enter y ella por lo menos te dice la respuesta, ¿verdad? En la calculadora uno lo puede hacer, nada más que no pone límite, pone como la función, pero en vez de X pone, si te estás acercando a 0, ¿qué vas a poner? Un número muy cercano, aquí es por los negativos, entonces yo pondría ser menos 0.001 y yo me fijo en la respuesta a ver como a qué valor se acerca. Aquí, vea, hasta me dice lo que no le pregunté. El límite por la izquierda es 0 y el límite por la derecha es infinito. Y a uno le toca ver los procedimientos, cómo es que se hace. A uno le toca, pero por lo menos ya sabe a qué respuesta llega. A mí eso no me parece problema porque cuando yo estudiaba, pues un profe también nos decía, pueden llevar el libro. Y llevar el libro y tener todos los ejercicios ahí no quería decir que uno supiera hacerlo inmediatamente, había que analizar cómo era el proceso. ¿Ok? Entonces tampoco asuman de que cuando ya tienen como una herramienta, no crean que lo pueden hacer del todo como si fuera trampa, porque también se van a buscar ejercicios que no sean tan tramposos, o sea, que ustedes tengan que explicar de dónde sale, ¿verdad? Para aquellos que se están ateniendo a su buena suerte. Ese era un límite, ¿verdad? Para los que llegaron después, este es el otro límite que hay que saber. ¿Verdad?
Por ahí el que había entrado de último fue William. No sé si William quiere decir algo, si ya lo copió. ¿Le parece bien? Voy a limpiar esto y... Bueno, ya lo había visto. Vamos a seguir. Vamos por acá. Identidades trigonométricas. ¿Las han apuntado o no? ¿Las han investigado? ¿Han leído el material? Esas Sí. son una mujer, profe, con las inversas. Más o menos. Yo tengo un par de fichas sobre eso. Ujú. En los libros de cálculo, por si ustedes han descargado libros, en la portada, la contraportada, o sea, en esas partes vienen fórmulas. Entonces, a veces vienen todas estas fórmulas y otras más que van a ir usando en el curso. Entonces, también por ahí se pueden guiar. Esas son las más básicas, las que yo apunté. Entonces, ustedes pueden hacer una ficha con las que están aquí. Ahí dice seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo da 1. ¿Ok? Esas son identidades, estas se dicen pitagóricas, estas tres que están aquí. Están agrupadas y no le puse nombre porque a ustedes no les importa cómo se llama, no es necesario memorizarlo. Tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado. ¿Ok? Cotangente al cuadrado más 1 es igual a cosecante al cuadrado del ángulo. Esas son identidades. Entonces, quiere decir que cuando yo tenga seno cuadrado más coseno cuadrado, lo puedo cambiar por un 1. Y algo que por ahí pueden usar es esta igualdad, se puede ver también así. 1 menos coseno cuadrado. ¿Okay? Coseno Sí. cuadrado del ángulo. Profe, esas Dime. vienen al revés en el libro de Leiner. Ah, bueno, ajá. No O importa. menos. No Con afecta. menos. Exacto. No, es que no son al revés, es que es la misma, nada más que despejada. Por ejemplo, yo aquí así escribo. ¿Qué pasa si coseno lo mando a restar? ¿Quién queda solo? Es que yo quiero señalar con la mano y no puedo. Queda solo seno al cuadrado, ¿ya? Entonces puedes escribir así. Yo lo que voy es de que si tenés 1 menos coseno cuadrado es porque querés cambiarlo por un seno cuadrado. Así. ¿Ves? Cuando tengas una expresión compleja, lo que querés escribir es una más simple. Y te apoyas en las identidades. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir en varios pasos por ahí, yo encuentro y tengo 1 menos seno cuadrado. Voy a ver la consulta en el chat. Perdón, seno de cita, sí. 1 menos seno de cita. ¿Podré usar esa primera identidad? Las que están en mediación están muy bien en la presentación. ¿Qué pasa si yo tengo esto en un problema? En un cálculo de un límite. Yo digo, no sé qué hacer, que me falta, no se parece a esto. ¿Qué es lo que a vos te falta? Te falta a esa función, ¿verdad? Agregarle aquí algo que sería el opuesto, el conjugado, se dice 1 más seno de cita. ¿Por qué? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Por qué yo agregaría esto a la par? Como si fuera a racionalizar. ¿Por qué? La diferencia cuadrada, ¿no? Para aplicar diferencia de cuadrados, correcto. Entonces, donde usted lo escribe arriba y abajo, pues entonces ahora puede jugar con que estos dos de arriba daría 1 al cuadrado menos seno al cuadrado. Entonces ya en vez de tener toda esta expresión de arriba, usted tendría 1 menos seno, ay perdonen que está así mal escrito, seno al cuadrado, abajo quedaría, bueno, digamos aquí, lo que a usted le quedó de denominador, no importa. ¿Y por qué yo hice ese paso? Porque yo sé que 1 menos seno cuadrado es igual a ¿qué? 1 menos seno cuadrado. O sea, este seno debería estar escrito aquí restando. Coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado es el que queda solo acá. ¿Verdad? Coseno quedaría aquí solo. Es despejar una fórmula. Esta fórmula vale por 3 distintas o todas las que quieran. O sea, aquí quedaría 1 y menos seno. Vamos a poner ese nada más. Seno se pasa aquí al cuadrado.
Entonces te dice, claro, en el otro paso yo ya no voy a copiar esto. No voy a ver eso tan Profe. difícil. Voy a poner coseno cuadrado. Y así es como llegas a una respuesta. Eso Dígame. aplica solamente cuando está elevado al cuadrado, ¿verdad? Digamos, la Sí. fórmula. Ajá. Si vos ves un a la 3 o algo, es que tenés que hacer, como, ¿cómo decirte? Como si fuese una operación de que factorizo y tacho factores que se parecen o que son iguales. Ajá. Es por ese lado, nada más que en vez de una X, aparece seno de X, ¿verdad? En vez de una X, aparece seno de X. Sería como un Ok, ejercicio que se hace por sustitución. Yo a veces los hago con sustitución o nada más voy jugando con los símbolos, pero la idea es como factorizar porque es un gran polinomio en términos de senos y cosenos. Veamos por ese lado. Esas son identidades y hay más. Aquí dice seno de un ángulo negativo es igual que seno del ángulo positivo, pero sacando el menos. Coseno de un ángulo negativo es igual que el coseno del ángulo positivo. Eso es porque yo les dije que coseno era como una W, que era reflejada la función, que es par. Esas es las identidades donde dice seno es impar y coseno es par. Esas las apuntan. Estas son importantes. Seno del doble del ángulo, seno de 2x o de 2z, como quieran apuntarlo, es igual a 2 seno por coseno. Y ya adentro del ángulo, adentro en el ángulo no hay un por 2. Es que hay gente que cree que el 2 se saca nada más, y eso no existe. Seno del doble del ángulo es igual que 2 por el seno del ángulo normal por coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces ya simplificamos una expresión. Coseno del doble del ángulo es, digamos, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, ya del ángulo normal, no duplicado. Tangente también tiene una fórmula, tangente de 2x es igual a 2 por tangente de x dividido por 1 más tangente cuadrado de x. ¿Okay? Entonces, esas son tres identidades que también las apuntamos y las tenemos ahí a mano cuando hagamos ejercicios. Profe, ¿Puedes subir un toquecito? Porfa. Aquí. No, al 2. Ahí, ajá. Dígame, compañera, no sé quién me habló. eso aplica solo para cuando es 2x. Ajá, para 3x no. Para 3x uno lo que hace es googlearlo, número 1, y vas a encontrar el procedimiento. Cuando es seno de 3x, entonces uno separa y escribe seno, paréntesis, y pone 2x más x, como que separa en suma de dos ángulos, y hay una identidad que te ayuda para la suma de dos ángulos diferentes. ¿Okay? Voy a fijarme porque yo creo que no lo apunté. Esa no es la que se multiplica seno por coseno, coseno, seno, algo así creo que es. Correcto, correcto. Sería aplicarle esa propiedad y es algo extensa, pero uno llega a la solución. De hecho, yo no lo tengo apuntado aquí. Yo juro que yo lo había explicado hace poco. Seguro ustedes no. Sí, igual sería descomponerlo y se dura un poquito más y se llega como una fórmula, ¿verdad? Que sería la fórmula para seno de 3x. Yo lo googlearía, por ejemplo. Es que ustedes tienen que aprender a hacer eso así. Le pondría sen de 3x. Ay, es que se me desconfiguró el teclado. 3x, identidad, fórmula, bueno, identidad. Imágenes. Bueno, aquí está la de coseno. Coseno de 3x se separa en 2x más x y se empiezan a aplicar propiedades. Esa es la de coseno. Y la de seno, no sé, por aquí tiene que estar. Bueno, por ahí se ponen a googlearlo, si no, ¿dónde era que lo teníamos? Me voy a ir así, ¿verdad? Teníamos a Wolfram. Aquí, si escriben algo con trigonometría es en inglés, entonces sin se pone. Seno de 3x. Decimos, voy a tener suerte. Pues aquí hay formas alternativas.
Esta es una y esta es otra. Entonces, tal vez una expresión de esas te ayuda a resolver tu ejercicio. ¿Verdad? Aquí 3 La seno segunda por... es suma de seno, ¿verdad? La segunda, Es una suma o resta de senos. ¿qué cosa? ¿La segunda qué? Esa, Nina, esa que está marcando. vaya a ver si la abuela está La afuera que para dice, ver. la que No, esto dice sería como seno por coseno. por coseno cuadrado menos seno a la 3 de x. Ok. No entiendo, aquí hay una resta, digamos. Ajá. No sé si está bien. Es como buscar una manera, en Google encuentran los procedimientos para poder simplificar. Voy a seguir acá. Aquí hay otro límite que hay que memorizar, ¿ok? Este sí lo tienen que saber. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x. Deme un segundito, ¿está bien? Un segundito. Estaba viendo si mi mamá ocupaba algo. Ahí está. Entonces, este límite lo apuntamos. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x vale 1. Profe, ¿puede poner un toquecito a la anterior? Es que me faltó la última. O la última. Espérate, porque aquí siempre me da un derrame ahí pasando esa. Es que eso lo había trabajado un poquillo fuera de juego, ¿verdad? Yo les había dicho antes de, cuando no sabíamos qué iba a pasar, si iba a ser virtual o no. Entonces yo de ustedes apunto esos 3 así aparte. Ustedes tienen seno de x entre x, la puedo aplicar cuando me acerco a 0. La otra, vamos a ver quién me lo dicta. X tiende a 0 era, Gracias. a ver, ¿cuál era? Ya. Aquí está este, 1 menos coseno de x entre x da 0. Y este otro también en 0. Límite cuando x tiende a 0 de tangente de x entre x da 1. ¿Ok? Ustedes esos 3 los apuntan por aparte y los vamos a aplicar. Aquí, vamos a ver, esto yo lo había explicado antes, ya recuerdo. Okay. Dudas hasta ahí, yo no dije nada de tangente. ¿Tienen problemas con eso? Si quieren les explico un poquitito cómo es tangente. Sí, sí. ¿Les parece? Sí, está bien. Porque tangente, yo lo que, ustedes me dicen que ustedes pueden ver normal, ¿verdad? Así, no les queda invertido. Bien chiquitito, que está muy bien chiquitito, ¿verdad? Tendría que compartirles la cámara. Ay, Wilas, téngame paciencia, porque se me olvida todo. A ver, compartir. No me voy a poner a inventar ahorita. Ok, vamos a buscarlo en internet nada más. Vamos a ver si sale rapidito el dibujo tan de X. Así es que Google no hace todo por nosotros. Ahí está la función tangente. Entonces, tal vez aquí el problema es que no está en radianes o se nos confunde un poquito el dominio, pero es una función que es periódica, pero su comportamiento es bastante particular, tiene asíntotas verticales. Entonces, en cada, es como un trozo de queque, ¿verdad? Es así, el otro y el otro van así seguidos. En uno, el comportamiento es el mismo, viene con una asíntota desde menos infinito y luego pasa por 0 y va más infinito. Esta es básica como para entenderla, tal vez aquí puede ser una más grande, ¿verdad? Un dibujito mejor. No sé si lo alcanzan a ver bien Es que en todo lado está esto. Ahí la logran ver. Ok, esa función es la función tangente. Tiene asíntotas verticales en menos pi medios
en pi medios y así sucesivamente. O sea, el periodo aquí es de una unidad, 1 pi radianes, que sería cada 180 grados, vuelve a pasar lo mismo y lo mismo. El periodo es la mitad que las otras dos, que es seno y coseno. Entonces, como el dibujo básico que nosotros aprendemos es el que pasa por el origen, por 0, 0. Entonces viene desde menos infinito, ¿verdad? Sube, pasa por 0 y va para más infinito. Todo esto lo hace en un espacio de 1 pi radianes, y que es desde menos pi medios a pi medios, ¿verdad? Y luego ese mismo dibujo, como copiar y pegar, se repite periódicamente, infinitamente. Eso ustedes lo pueden buscar y estudiarlo un poquito más. No es tan, ¿verdad?, prioritario ahorita, sino que saberse de memoria el límite y las identidades. Entonces, aquí nosotros calculamos un límite, que no sé si les va a quedar ahí claro, pero este límite originalmente solo era tangente de 3x entre x. ¿Ok? Vamos a apuntar como que lo tenemos aquí. Aquí vamos a poner que el límite era límite de tangente, y adentro de tangente dice 3x. Entonces, como decía la compañera, 3x, no hay fórmula para tan de 3x. ¿Será que tengo que descomponerlo todo? En este caso no, hay un truco que hay que usar. Por eso yo les puse, vamos a leer bien el enunciado, así, tangente, aquí. Digamos que esta era la pregunta, ¿cuánto da ese límite? Tangente de 3x entre x. Este es el límite que tenemos para memorizarnos, y el que hay que usar es este. Pero el límite original, que yo sé que vale 1, dice tangente de x, no de 3x. ¿Ven la diferencia? ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si hay un 3 estorbando aquí adentro de tan, lo que vamos a hacer es agregarlo afuera para tener el mismo, el argumento de tan esté repetido abajo. ¿Ok? Sea lo mismo, tangente de 3x entre 3x. Entonces, para hacer como un cambio de variable, es decir, tangente de u entre u. ¿Qué pasa aquí? Que si yo invento que hay un 3 multiplicando en el denominador, yo alteraría el límite. Entonces, lo que tengo que hacer es que hay un 3 multiplicando al numerador. Es como afectar arriba y abajo y que no se afecte en nada. ¿Dudas hasta ahí? No. Ese es el gran truco cuando dice tangente de 5x, de 7x, de 20x entre x, ¿ok? Como que el denominador le falta un pequeño detalle y el pequeño detalle es un número. Entonces, usted, cuando ya tenga ese límite por aparte, porque puede ser suma de varias cosas, cuando tenga solo ese límite, usted se fija, ¿qué hay adentro de tangente? Nx. Entonces, ese n es el que hay que agregar en el denominador y en el numerador. Entonces, aquí decía 3x, entonces 3 es lo que agrego, dividiendo y multiplicando para que no se afecte la expresión. Entonces, básicamente nosotros vamos a aplicar esta idea como casi que de manera automática. ¿Verdad? Nosotros vamos a hacer, llena ese volumen. Aquí vamos a hacer, ok, este 3 queda por aparte, básicamente como que sale del límite, lo podemos poner ahí aparte, y vamos a escribir límite, y para que entiendan los pasos que están ya escritos ahí, es como decir, voy a cambiar a la letra U. ¿Qué significa U? 3x. U tiende a 0. ¿Ok? Tal vez aquí lo pueden ver. Si logran, bueno, no sé, no lo voy a mover para que no se afecte. X tiende a 0. Entonces, X va a tomar o querer tomar el valor de 0. ¿Qué pasa con 3 por X? Vamos a hacer en la mente 3 por 0, 0. Entonces, 3X se acerca al valor 0. ¿Se me entiende? Aunque haya un 3 multiplicando, entonces no afecta, da igual 0. Acá, la sustitución que estamos haciendo es como un cambio para aplicar la regla, es U vale igual que 3X. Entonces, ahora voy a hablar en el idioma de U. Aquí. U es igual a 3X, que tiende a 0.
¿Ven? Entonces, U tiende a 0. Y nada, ahora silencio ya. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. En vez de un 3x en cualquier lugar, vamos a poner una U. Entonces, aquí tenemos tangente de 3x. Entonces, vamos a decir U. Tangente. Está dividiendo 3x. Entonces, en vez de 3x, una U. ¿Okay? Y el 3 quedó afuera y ahora decimos límite cuando U tiende a 0 de tangente de U entre U. Entonces, es básicamente lo que dice el límite aquí apuntado, solo que con otra letra, así lo podemos aplicar. Entonces, lo que vamos a aplicar es decir, bueno, todo este límite ya sabemos que vale 1. Entonces, nosotros vamos a escribir 3 que quedó por fuera. Y 1 que vale el límite, ¿cuánto da? Correcto. 3 por 1, 3. Entonces, hay gente que se lo memoriza prácticamente. Se memoriza que si decía tangente de 20x, pues te queda 20 de límite, el cálculo del límite. ¿Ok? Profe, una Profe, pregunta, siempre tiene que tender, no puedo pronunciar palabra, a 0. Ajá, para que lo puedas aplicar, el límite debe decir 0. Lo que pasa es que uno les pone límites que son así. Si hay un límite que dice cuando x tiende a pi tercios, de fijo no es esto lo que tenés que hacer. De fijo es otra forma. Una preguntilla así random, dijo un compa mío. Por ejemplo, si digamos, el límite de x tiende a 0, de tan de 3x entre 2x. ¿Me comprendió la idea? Entonces, digamos, o mejor no, hubiese sido tan de 6x entre 2x. Entonces, lo lógico sería tener lo mismo arriba y abajo, ¿no? Para yo llegar a... Entonces, puedo sacar, por ejemplo, un 3 para que en el denominador me dé 3 por 2, 6 e Correcto. igualar arriba. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿ya me entendió la idea más o menos? Sí, sí, que a veces te ponen un pequeño paso más, como un estorbo más. Aquí el denominador era solo x, pero si fuese adentro de tan 3x y abajo en el denominador 2x, si usted quiere, dice, de ahí 2 y 3, de 2 por cuánto me da 3, no, me enredé, entonces saca el 2 del límite. Sacar el 2 no es 2 a multiplicar, sería un medio. Un 2 en el denominador vale por un medio. Usted saca el un medio y hace esto que yo puse. Entonces el límite al final te daría, una parte te da 3, que es esto, y la otra parte es un medio que quedó afuera, entonces te daría 3 medios, por ejemplo. Te estoy explicando el ejemplo más difícil. Ajá, ¿Okay? ajá. Sí, gracias, Cuando profe. es Sí, la entendí. tangente de nx adentro y abajo es kx. Entonces yo sacaría primero la k y luego haría este trabajo de lo que está dentro de tangente y hacer la sustitución. Este es un uso que se le da a estos límites, ¿ok? No, si uno hace suficientes ejercicios o ve bastantes fuentes, uno ve que siempre es lo mismo. Este límite siempre se usa igual, siempre se usa para hacer este tipo de ejercicios. Es un modelo, siempre se trabaja lo mismo, con un 3, con un 7, con un 8, con una K, siempre es lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, acercarse al tema, a los ejercicios, hasta que se haga suyo. ¿Y cuándo se hace suyo? Cuando usted dice, es que siempre me ponen a hacer lo mismo. Y ya se les hace natural Profe, el ejercicio. Dime. una pregunta, siempre tengo que hacer la justificación de esa sustitución de X a U. Digamos, no lo puedo hacer directo. Sí, uno debería de escribir y en exámenes, claro, tiene que explicar, porque usted me está explicando a mí, en un examen usted me explica a mí. No asuma de que yo soy profesora y que me entiende los garabatos, no, usted me está explicando a mí qué es lo que se hace. Entonces usted me dice, bueno, se hace un cambio de variable, hay gente que habla. O sea, yo escribía con palabras en mi examen cuando estudiaba, pero a nosotros nos obligaban, ¿ok? Pero ustedes normalmente nada más escriben como un telegrama, así como 3 letras. Ustedes tienen que decir x tiende a 0, ok, 3x tendería a 0, porque es 3 por algo muy pequeño. Entonces, yo declaro aquí, la letra U, si usted no me dice quién es, yo no sé. Usted me dice, U significa 3x. Entonces, en vez de x tiende a 0, yo voy a decirle, profe, U tiende a 0. Yo, bueno. Cuando ya me empieza a hablar en otro idioma, que ese es el cambio de variable, hablarme en otro idioma, entonces yo le voy a entender. Y ahora usted todo el límite me lo escribe con U. No me va a hacer un mix, no me va a poner aquí X
y aquí poner U, ¿ok? No me va a hacer eso porque no está bien explicado. Usted me va a decir límite cuando U tiende a, y adentro en la función, ahora usted me dice todo el tema, me lo explica, pero con la letra U, ¿ok? Ok, Profe, pero es que digamos, yo he visto ejemplos que le hacen todo el procedimiento, pero nunca, digamos, explican esa parte de que X lo cambian por U, digamos, solo ponen el 3 y el 3 arriba, el 3 abajo, y ya después nada más sacan el 3, hacen todo y todo quedó en fusión de 3. Sí, hacerlo sin el cambio de variable. Mientras usted escriba los pasos, ¿verdad? Porque a veces ya se sobreentiende. Por ejemplo, en un ejercicio grande, usted no me va a hacer tal vez el cambio de variable y todo. En un examen usted dice, "Ey, este vale 8 puntos y son 2 partes. Con esta parte ya la profe me entendió". Entonces, no se pone a escribirme toda la explicación. Eso es como muy en consenso de uno con ustedes, ¿verdad? Cada profe es distinto y si a un profe le gusta que le escriban todo, pues así valga 2 puntos, usted lo escribe todo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí está bien con la U y para mí es un límite inmediato porque yo lo hago así como usted me está diciendo. Yo pongo 3 arriba, 3 abajo, esto de aquí, si te fijas en la pantalla, yo pongo el 3 y yo de una vez hago en mi cabeza esto. Yo hago, como soy así muy visual, yo hago esto vale un 1. Yo lo hago así. Entonces yo digo 3 por 1, 3. Para mí es inmediato. Pero ahorita lo estamos viendo de dónde es que sale, porque es la primera vez que lo vemos. ¿Ven? Por eso yo les explico un lado qué es lo que pasó. Aquí hay otro. Ah, ok, está bien. Y depende, si lo ves en un libro, los libros a veces los profes no les gusta explicar mucho, a veces sí. profe, ¿no tiene una así más diabólica, así que a veces, es que he visto que hay unas, comienzan haciéndose todos esos cambios trigonométricos y como en media, no Hay entiendo varias por qué a veces técnicas. o por qué la cosa. Yo entiendo, yo lo tengo aquí aparte, en el material de la semana hay más. Aquí, este otro, nada más como para terminar con el tipo de pregunta. Si tengo que seno de x entre x vale 1, que yo les dije que los apuntaran, ¿qué pasa si a mí me dan este que está aquí? Ya este está todo rayado, todo resuelto. Dice, me dieron límite cuando x tiende a 0, vamos bien, pero dice seno de 5x entre x. ¿Qué es lo que hay que completar? Con un 5, ¿verdad? Con un 5 abajo y un 5 arriba. Entonces, eso fue lo que hicimos. Me invento aquí un 5, tengo que pagar inventando otro factor 5 arriba, y entonces aquí, como dijo la compañera, de ahí yo básicamente veo que puedo tachar esto vale 1. Entonces, ¿cuánto me da el límite? 5 por 1, 5. Es inmediato. Ahora, este es el primer uso que uno le da a estos límites. Vamos a buscarle al compañero. Esto yo le expliqué en verano, en vacaciones, pero entonces no vacaciones, cuando estábamos en la casa, guardados. Ok, en el folleto que ustedes les mandaron, que subieron a mediación, vienen las identidades y después en la siguiente página, por si alguien quiere ver, en la página 18 del documento, dice, bueno, vienen unos límites, ¿verdad? Si uno ya se sabe las funciones o no, para mí eso tal vez es irrelevante. Vamos a empezar a ver otras versiones, como dijo el compañero, algo más difícil. Bueno, algo diferente es que a mí me den seno entre tangente. No es inmediatamente aplicar uno de esos 3 límites que hay que memorizar, sino que cuando yo tengo suma y resta de varias razones trigonométricas, yo lo tengo que pasar todo a senos y cosenos. Básicamente eso es lo que uno hace, todo pasarlo a senos y cosenos. Entonces, este que está aquí, este ejercicio, vamos a ver los pasos. Dice, límite cuando x tiende a pi, ¿ok? Y una vez ahí estaba la pista de que tal vez no era aplicar de estos 3 límites básicos, entonces yo escribí seno arriba, tangente lo pasamos a seno sobre coseno, y ahí ustedes tienen que demostrar que saben sumar fracciones, multiplicarlas y demás. Aquí seno, ¿qué pasa a ser? Seno de x entre 1. La orejita, la vieja confiable. La vieja y confiable orejita, eso dijo el compañero, ¿ves? Entonces, aquí a usted toca decir, seno por coseno se copia arriba, los productos se copian, no se distribuyen y se inventa algo más. Se copian los productos porque la idea es tachar factores. 1 por seno da seno, va debajo, entonces se tachan los 2 factores. Sen quedó arriba y sen abajo, entonces
te quedó el límite de coseno y ya lo evalúas y ya está. Y ahí te dio -1. ¿Ok? Todo lo que tenga suma y resta de senos y cosenos, esa es la idea. ¿Qué es lo que yo veo aquí? En el 2, que está explicado, vea el montón de pasos. Cuando hay este tipo de expresiones, yo lo que pienso es como en polinomios. O sea, yo veo aquí como 1 menos x a la 3. ¿Ok? Y aquí yo veo seno cuadrado, yo digo que es como algo x, no sé. Yo digo 1 menos x a la 3, entonces yo me pongo a pensar, eso me suena a diferencia de cubos, ¿cierto? Entonces digo, tal vez tiene que ver con ese tema. Tiene que ver con factorización normal y con identidades. Entonces, si la compañera se pone que cuánto es coseno a la 3, se pone a buscar fórmulas, no tiene. Lo que tiene que hacer es separarlo, esta parte separarla por diferencia de cubos y ver qué expresión le queda. Yo haría eso primero y llego a esto que está aquí, ¿ok? Ese que está ahí. 1 menos coseno por 1 por 1 queda 1, más 1 por coseno queda coseno, más coseno por coseno. Esa es la fórmula de diferencia de cubos para factorizar. ¿Cómo a mí Profe, se me... pero Ajá, normalmente en la diferencia de cubos, no recuerdo todo bien porque a veces las tengo anotadas, a veces, entonces me fijo, pero no era con 2, que a veces se multiplica entre ellos mismos. no le entendí. Dígame otra Es vez. que, digamos, o sea, usted al ser de cubos, usted hace 1 menos cos n, luego Ujú, 1 más cos y luego pone el cos como, digamos, ahí iría solo porque ya se está multiplicando solo, ajá, porque es, bueno, se está multiplicando por 1 y luego exacto. más cos elevado a la 2. Es lo que, digamos, creo que ya me respondí solo, no lo voy a creer. Yo creo que sí, porque estamos aplicando esa fórmula que está ahí escrita en rojo, chiquillos. Así, entonces vos estás con A por A, va de primero. ¿Y quién es A para nosotros? Es 1. Luego más la multiplicación de A por B, y para nosotros es 1 por coseno. Y luego más, siempre más, el segundo, que es coseno, pero B por B, que yo pongo B cuadrado, que sería coseno por coseno al cuadrado. Esto que está aquí escrito en rojo es este que está aquí. ¿Ven? Ese que Sí, está acá, sí, todo este. me respondí solo. ¿Qué es lo que pasa? Que en un ejercicio usted no puede mezclar dos razones trigonométricas, tiene que elegir quedarse con una. Entonces, yo lo que hubiera elegido aquí es, si hago diferencia de cubos, ahora voy a tener un montón de cosas que dicen coseno. Entonces, yo ya elegí trabajar con coseno, desde que me puse a descomponer la diferencia de cubos. Cuando yo veo acá, seno cuadrado, ¿ok? ¿Sí logran ver seno cuadrado? Profe, Entonces yo tengo que ponerme a el internet pensar es en las bueno, pero no le identidades. escuché nada legalmente. ¿No escuchan? Es que se bajó el internet un poco. Tiene lag, profe. Me voy Profe, a, se le escucha robotizada. Un poco. voy a esperar. Ya aprovecho. De nuevo. Ok, entonces, si dice seno cuadrado y todo lo demás dice cosenos, yo busco en las identidades cómo cambiar seno cuadrado por algo que tenga cosenos, ¿ok? Entonces, la primera identidad, esa es de memoria, manejarla muy bien. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Despejando, seno cuadrado se queda solo y es igual a 1 menos coseno cuadrado. Entonces, todo el problema original tenía dos razones trigonométricas, seno y coseno, dos funciones. Ahora tenés solo una, todo es cosenos. Si usted quiere lo escribe como sustitución, como dijo la compañera, que podía hacerse de una vez, está bien. Si quiere lo hace como sustituyendo la U, que U sería coseno, o si quiere lo sigue trabajando así. Aquí está trabajado así nomás, que se podía hacer una sustitución. Porque coseno es como una X, ¿verdad? Aquí ustedes ven, en el numerador había 1 menos coseno. ¿Qué relación tiene con el denominador? El denominador es una diferencia de cuadrados. Lo vamos a separar, ¿verdad? Entonces vamos a llegar aquí, yo voy a hacer
aquí no hicieron nada en este primer paso, aquí lo que vamos a hacer es ver esto. Arriba había 1 menos coseno, y al hacer diferencia de cuadrados abajo, nos queda 1 menos coseno otra vez. ¿Qué vamos a hacer con esas expresiones? Se van a tachar. Entonces nos va a quedar el límite cuando el ángulo tiende a 0 de todo lo demás. Deberíamos de evaluar el ángulo, ¿verdad? Poner 1 más en la calculadora, coseno de 0, que ustedes, alguno dijo que valía 1, coseno de 0 al cuadrado, que también daría 1 al cuadrado 1, y abajo quedaría 1 más coseno de 0, que es 1, entonces te da 3 medios. ¿Okay? Pero estamos haciendo factorización como en el tema anterior, pero mezclado con identidades. ¿Dudas hasta ahí de por qué este ejercicio es así? Profe, lo que no le agarré muy bien es la parte del seno 2 a menos cos 2, porque no entiendo cuál regla usó. Ah, esa es una identidad. Ah, ya. Esa es una identidad de las primeras que usted tiene. Digamos, yo aquí, no sé si usted alcanza a ver aquí la camarita, y si lo ve normal, ahí la primera. Sí, ajá. ¿Ves? Lo ve normal, ¿verdad usted? Entonces aquí sen queda solo y coseno se manda a restar. Es la primera identidad que usted tiene. Profe, una pregunta. Ok, bueno, gracias. Dígame, no sé quién me habló. Bueno, yo no sé si me entiende esa pregunta, sí. Muy bien, el problema yo lo entiendo muy bien. Y el factor problema, que el que me lo convertía en 0, era 1 menos coseno, que fue lo que tachamos arriba y abajo. En los límites normales, o uno, cuando al abajo, por ejemplo, al inicio dice límite, cuando n tiende a 0, ahí uno nada más le ponía el menos y uno ya sabía cuál era el factor problema para ir buscarlo, para tacharlo. Aquí no, uno ahí, el que me queda arriba y abajo es el que termina tachando sin darse cuenta cuál era. Muy buena observación, nunca nadie me había hecho esa observación antes en mi vida. Sí, hay un factor que uno dice, ese es el factor problema cuando está con puras polinomios. Ahorita el factor problema no se ve de una vez con el límite. Sí, uno tiene que descubrirlo más adelante. Uno tiene que descubrirlo. Igual es muy fácil porque es como pensar que son polinomios, pero que en vez de x es coseno, ¿verdad? Entonces, cuando vas factorizando, el factor que se repite arriba y abajo. No vamos a tener unas expresiones tan complicadas. Vamos a buscar otro ejemplo. En el folleto dice, mouse, ok. En el folleto dice, ves, por ejemplo acá, dice el límite cuando x tiende a 0, dice cotangente menos 1 sobre sen. Entonces, van a explicar qué es lo que van a trabajar. Yo pasaría todo a senos y cosenos. Y hago operaciones aquí esto es una fracción. Cotangente es al revés de tan, ¿ok? Vamos a pensar así. Tangente es seno sobre coseno. Démosle vuelta. Quedaría coseno sobre seno. Entonces, cotangente es coseno sobre seno. Vas a hacer operaciones y tal vez en algún punto vas a usar la primera identidad que tenés apuntada. Esa identidad se usa cada rato. Tienen que aprendérsela de memoria, como 1 más 1 es 2. Así. De memorizada debe estar esa identidad. Vean que aquí está explicado con mucha palabra, pero fijémonos acá, ¿ok? Fijémonos que dice, bueno, esto de acá es, ya lo rayé demasiado, es cotangente. Seno sobre coseno al revés. Menos 1 sobre sen. Entonces, ustedes saben que aquí suma de fracciones, en este caso son homogéneas, o sea, tienen el mismo denominador. Entonces, el resta, ¿verdad? Se resta lo de arriba. Coseno le quito 1. Ok, se convirtió en coseno, le quito 1 y sen está abajo. Entonces uno se sienta a ver si lo puedo evaluar. Te da de la forma 0 sobre 0. ¿Cuál es la guía suya? Las identidades se relacionan como con diferencia de cuadrados, ¿ok? Entonces si tenés... Ajá. El factor problema entonces sería la identidad que yo voy a usar. Con esa ya me doy una idea que esa va a ser mi factor problema. No penses en factor problema del todo, digamos, aquí más que factor problema, yo diría que sen es el que da problemas, ¿verdad? Pero no es tan claro. Vea que de hecho nunca nadie me lo ha preguntado y nunca lo he explicado así. Seno de x es el que da problema, ¿está bien? Si usted logra verlo, no sé si todos lo pueden ver, pero digamos, seno de x es el que da problema, está dividiendo por 0, ¿verdad? Sen de 0 da 0. ¿Cómo haces para formar sen arriba?
Esa es la duda que tenemos. ¿Cómo de coseno y 1 pasamos a seno? Entonces, las identidades, la primera es la que lo dice. Se va a formar seno cuadrado si tengo 1 menos coseno cuadrado. Ah, entonces, ¿qué ocupo para llegar a 1 menos coseno cuadrado? Así es como uno estudia matemáticas, no va paso por paso. Uno dice, al final, ¿qué me gustaría tener? Antes de ese paso, ¿qué debería de tener? Antes de ese paso, ¿qué debería tener? Y ver si puedes pegarlo. Como si fuese una cadena, y al final encontrarse el eslabón, que es lo que sigue. Sí, sí, ya, gracias, profe. Yo no sé si los otros entienden la duda del compañero. Si no le entendieron la versión como él lo ve, no importa. Pero es cierto, aquí el problema lo da sen. Entonces, ¿cómo formo sen arriba? Con cos y 1 restando, complemento con cos y 1 sumando para formar diferencia de cuadrados. ¿Ok? Eso es lo que está explicado ya aquí. ¿De dónde salió coseno de x más 1? De su cabeza, de tratar de usar siempre la primera identidad, que es la más sencilla. Profe, en esa parte yo entiendo como que es una racionalización, pero lo que no le agarro bien es la parte en el puro principio, que es en el C menos C. En el puro principio, que es En la resta de fracciones. Ah, pero es que eso es, ok, 1/3 más 4/3, ¿cuántos tercios son? Pensémoslo así. 1/3 más 4/3, ¿cuánto da? Usted, Juan José. 5 tercios, profe. ¿Qué hizo en la mente? Me fundí. ¿Cómo? No, lo hice a mano, en teoría. Se usa la carita feliz. ¿Qué es a mano? Es que así Sí, sí, se mantiene en la parte de abajo porque son iguales. Y se Usted, elabora sí, la... porque lo que dice exacto, como dice el compañero, la carita feliz, la parte de abajo. es que no es con carita feliz, es la más ¿Me escuchan? sencilla. ¿Me escuchan? Si son del mismo tamaño las fracciones, se suma o se resta nada más la parte de arriba. Ay, perdón, me salí. A ver. ¿Me escuchan? Profe, ya se conectó. Ok. Si dice sen de x y sen de x el denominador, son iguales los denominadores, no se hace carita feliz. Profe, no se oye. Ok. Vamos a esperar un toquecito, entonces. A ver, ¿me escuchan?